Bien, ya estamos grabando y continuamos por donde íbamos. Ok, como les decía, el problema está en el capítulo 3 del libro de metodología de la investigación. Y para empezar, ¿qué es un problema? Aquí vamos a ver varias definiciones de varios filósofos y otro tipo de actores por ahí. Aristóteles nos dice que el problema es un procedimiento dialéctico que tiende a la elección o al rechazo o también a la verdad y el conocimiento. Ok, esto es una definición de problema, pero díganme ustedes, ¿cómo hago yo para medir esto? Es decir, yo no puedo cuantificar que la elección o no puedo cuantificar el rechazo, y no puedo cuantificar la verdad y no puedo cuantificar el conocimiento, ¿cierto? Entonces, esto es una definición de carácter cualitativo. Recuerden que nosotros, tanto en este curso como en el trabajo final de graduación, los problemas que ustedes tienen que formular deben ser medibles, es decir, deben ser cuantitativos. Recuerden que es la desviación entre el debiera y la realidad. Ahorita hablamos un poquitito más de ese tema. Ahí hay también una definición anónima que nos dice que el problema es una cuestión que se propone con la finalidad y ánimo de aclararla o resolverla utilizando una metodología determinada. Ok, esto es una definición que está por ahí, también cualitativa. Luego, Jungius nos dice que es una proposición principal que enuncia que algo puede ser realizado, demostrado o encontrado. Pero igual se nos queda ahí, o sea, no podemos cuantificar cuándo algo fue realizado, demostrado o encontrado, ¿cierto? Entonces, por aquí llega eh, este modelo de Kepler-Trego que nos dice, por ejemplo, en una línea del tiempo en donde tenemos el pasado y el presente, nosotros podemos ver la diferencia entre un desempeño de debiera, es decir, el debiera, y un desempeño real, ¿ok? En donde en algún punto entre el pasado y el presente hubo un cambio que hizo que ese desempeño deseado se desviara y nos diera un desempeño real. Entonces, esa desviación, que es la diferencia entre la realidad menos el debiera, este es el problema. Y esto nosotros sí lo podemos cuantificar. ¿Cierto? Vean, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, no sé, vamos a ver, los cursos en el TEC se pasan con 70, ¿ok? Si alguien se sacó un 60, ese fue el desempeño real y el debería ser 70. ¿Cuál es el gap o cuál es la desviación? Alguno que me diga por ahí. ¿Cuál fue el desempeño real, profe? ¿Un 60? Un 10, la desviación. Exactamente, exactamente. Vean que la desviación, perdón, cuantificable fue de un 10 puntos. O sea, el problema no es que me quedé, el problema no es que, no sé, perdí la beca. El problema es que ya no puedo hacer la práctica el próximo semestre, no. Esas son consecuencias del problema. Pero el problema real, esa desviación, es el 10. Ok, entonces hay que definir muy bien diferencias entre el problema real y consecuencias del problema. Son cosas, eh, son cosas diferentes. Por ejemplo, vamos a ver, volviendo, volviendo al ejemplo de este muchacho que hizo el proyecto ahí en Ceiba, en el velero eléctrico. Si nos enfocamos directamente en el análisis técnico financiero que él hizo, basado en el ciclo de vida útil, ¿cuál creen ustedes que es el problema? Con lo que les expliqué ahora, ya saben que él hizo un análisis de ciclo de vida útil, ¿verdad? En donde determinó los costos reales del barquito y los comparó contra un barquito, bueno, no un barquito, sino un barco de carga real que existe en el mundo, que se utiliza.
Entonces, ¿cuál era, antes de que él empezara ese proyecto, cuál creen ustedes que era el problema? Se vale batear, o sea, no hay problema. Aquí no hay respuestas buenas ni malas, estamos aprendiendo, ¿verdad? La idea es que entre todos le lleguemos. ¿Cuál creen ustedes que es el problema principal ahí? Recuerden que tienen que participar, ¿verdad? Igual, los foros van a ser algo así, yo espero la participación de todos. Aquí es muy aburrido que solo yo esté hablando. Profe, El tal rendimiento, vez. profe. Ok, la compañera, no sé quién fue la que me dijo rendimiento. Fiorel. Catherine, perfecto. Catherine dijo rendimiento. El compañero Alejandro, ¿algo iba a decir? Que el problema era de las tecnologías viejas de barcos, no sé. Ok, bueno. Tecnologías viejas, ¿desde qué punto de vista? A Catherine la voy a poner ahí en stand-by de momento. Lo que Tal dijo vez en Catherine. el desempeño energético de los barcos. O sea, eso es lo que tal vez uno podría medir, cuánta energía consume un barco actual o de combustión y compararlo contra un barco eléctrico. Ok, perfecto, está bien. Ahora, pensemos como ejecutivos. Ok, pensemos que ustedes son los dueños del barco. Pensemos que ustedes son los inversionistas del banco. Es más, pongámoslo más fácil. Pensemos que usted es Leonardo DiCaprio, que tiene un montón de plata ahí metida. ¿Usted cree que a Leonardo DiCaprio le interesa saber si el barco regenera o genera 10 kilowatts en comparación con 15 kilowatts? Pero aquí el problema es ver si es rentable o no la inversión, ¿no? Ok, ya tengo dos con rentabilidad. ¿Los demás qué piensan? Yo opino que, perdón, también la opción de tener un vehículo o un transporte verde a nivel marítimo, que bueno, por lo menos yo no sabía que existía de carga que sea eléctrico y que es velero, que sea independiente de combustibles fósiles y que bueno, no tiene emisiones de carbono, que también es un peso muy grande para el inversionista, como la imagen. Ok, entonces, Pues esa vamos. falta, o sea que no había esa opción en el mercado. Ok, no había esa opción, pero no había esa opción, el barco ya se estaba construyendo. Ok, la opción no existía, pero por esa razón, ellos o los inversionistas creyeron en el proyecto, empezaron a inyectarle dinero y ya el barco se está creando. Ahora, entonces, por ese lado no va el problema. ¿Ok? Porque, digamos, al final el problema, digamos, yo puedo inventarme si quiero también, no sé, yo me puedo inventar algo aquí que me solucione la vida, ¿verdad? Que no existía antes, y no necesariamente el problema es la no existencia de eso. ¿Ok? Eh, esta gente creyó en el proyecto, empezó a meter dinero, pero volviendo, vea, enfoquémonos, volviendo a lo que dijo el compañero, o a lo que hizo el compañero, más bien, el compañero este que hizo la práctica, ese análisis de ciclo de vida útil para determinar si es factible o no, ahí radica el problema. La compañera Catherine y el compañero, no sé si fue José Monge o alguien, no le reconocí la voz. Sí, profe. Ok, José, lo dijeron muy bien, la rentabilidad. Yo como ejecutivo, como inversionista, en donde ya metí plata aquí, a mí no me interesa saber si el barquito se va a hundir o no. A mí no me interesa saber si el barquito va a regenerar un 10 kilowatts o 20 kilowatts o 30 kilowatts. ¿Ok? Salgámonos de ese pensamiento ingenieril. Yo sé que somos ingenieros y todos, pero la diferencia está entre el que piensa más allá. ¿Ok? Al final, el problema aquí es, ¿será rentable o no? ¿Existen estudios para determinar si el barco es rentable? ¿Qué existe en la vida real? En la vida real solo existen barcos de combustible fósil, ¿cierto? Ahora, ¿será rentable hacer un barco eléctrico? ¿Qué debo tomar en cuenta para determinar esa rentabilidad? Entonces, vean, el problema principal fue esa desviación. No hay estudios que me permitan a mí definir o determinar
si un barco eléctrico es rentable. Entonces, ¿qué voy a atacar yo como estudiante, como investigador, como desarrollador de mi trabajo final de graduación? Pues ver si es rentable o no. Al final es eso. Si no es rentable, pues muchas gracias, usted está vendiendo humo. ¿Cierto? Si bien es cierto, esto fue una apuesta fuerte porque el estudio que pudo haber hecho este muchacho pudo haber arrojado que el barco no era rentable. O sea, es una solución o más bien una respuesta completamente válida. Y entonces ahí la gente que está inyectando, ¿qué es lo que va a tratar de hacer? No, está bien, no es rentable y quizá no vaya a ganar plata, pero al menos estoy ayudando al ambiente. ¿Ok? Ahora bien, un proyecto de estos, digamos, si ya uno se mete un poquitito más, cuando ustedes vean ahorro energético y cuando uno se mete un poquitito más en este tipo de temas de movilidad eléctrica y eficiencia energética y todo eso, difícilmente un proyecto de este tipo en donde se manejan grandes cantidades de consumo de combustible fósil y en donde en realidad lo que se transporta es una cantidad de carga importante, es difícil que no sea rentable. Pero igual tampoco podemos vender un proyecto basados en el yo creo. Ahí radica la importancia de que todo tiene que estar fundamentado. ¿Lo ven cómo se va amarrando todo? ¿Ok? Mis antecedentes, ¿qué me dicen? No existe un barco eléctrico, al menos de carga. Existe, sí existe, pero el que existe es turístico. O sea, yo no sabía que existía, pero en la investigación que hizo el muchacho se encontró que en Europa hay un barco turístico eléctrico, que obviamente no lleva contenedores ni nada. Pero entonces, ok, voy a partir de ahí. ¿Qué estudios se han hecho en este barco? ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué carga lleva? ¿Cuántas personas? Ok, a partir de ahí voy a establecer un modelo para ver cómo se comportaría mi vehículo o mi barco de carga. Lo voy a comparar contra vehículos iguales, o sea, barcos iguales, pero de combustión interna, que eso sí existen miles, ¿verdad? De vehículos de carga. Entonces, ok, parto de mis antecedentes, empiezo a hacer estudios, hago proyecciones, obviamente referenciadas, basadas en cosas existentes y determino en realidad si el barco es rentable o no. ¿Ok? Entonces ven qué bonito, ya todo se va amarrando. Entonces vean que un problema bien establecido desde los antecedentes es mucho más fácil empezarlo a delimitar o es mucho más fácil empezarlo a estudiar. A partir de ahí, de lo que existe y lo que no existe, muy bien, yo empiezo a establecer mis objetivos. Puedo definir, puedo analizar, puedo desarrollar, puedo indagar. Ahorita vemos ahí la taxonomía de Bloom. Después, en los objetivos específicos, ya yo puedo darme cuenta, ok, voy a ir específicamente qué voy a estudiar, qué voy a revisar, qué voy a calcular, etcétera. Dependiendo de lo que yo utilice, lo que quiera hacer, obviamente, tratando de complementar ese problema, yo me voy a dar cuenta si es rentable o no ese barquito, ¿ok? Pero todo tiene que estar referenciado. No existían estudios, a partir de datos generé una información importante, fundamentada, revisada, real, generé conocimiento nuevo porque pude a partir de esa información hacer un estudio que va más allá de los estudios que existen actualmente y pude definir si un barquito con estas características es rentable o no. Lo mismo con la hélice de paso variable. ¿Existen hélices de paso variable? Claro que sí existen, para barcos de combustión. O sea, que atacan de la mejor manera posible los perfiles del agua, bajo el agua, digamos, o se acomodan de cierta manera para que la turbulencia de una de las hélices no afecte a la otra, si es un barco que tiene más de una hélice. Esas son cosas que el estudiante no sabía, ni yo tampoco. Yo me voy a meter con barcos, no sabía nada de eso. Pero bueno, es algo que él investigó, estudió y a partir de ahí generó información. Con una hélice de paso variable también puedo eh, este, eh, generar energía. Y eso es algo que ningún barco en la vida real, menos de carga, ha estudiado. No hay análisis CFD, que es ahorita la primera etapa de ese análisis, es el análisis CFD, es hacer una simulación matemática, ¿verdad? De cómo se comportará el fluido y la hélice a diferentes velocidades, ¿ok? Matemáticamente se obtuvo un buen resultado. Ahora, ¿cuál es el segundo paso? Ok, hagamos un modelo físico a escala. Entonces ya él generó información base para que cualquier otra persona que llegue a futuro a estudiar si realmente eso sirve, se base en el estudio que él hizo, haga un modelo y pueda determinar si el estudio matemático que él hizo se comporta de manera similar
con el modelo en escala físico real que él está haciendo. Si todo va bien, un tercer estudio, ¿qué sería? Ok, entonces tratemos de implementarlo. Hagamos un plan de implementación y veamos cómo se comporta en la vida real. Entonces vean que todo es un proceso, ¿verdad? Yo no puedo, digamos, yo puedo tener una idea hoy, puedo decir, ok, yo voy a hacer una hélice de paso variable que va a generar 10 kWh por nudo de velocidad. Yo puedo tener esa idea hoy, pero ¿cómo sé yo que de verdad voy a generar eso? No tengo estudios previos, no he estudiado nada, no tengo antecedentes, entonces yo jamás en la vida puedo asegurar o de que voy a generar esa cantidad de energía, porque no sé absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, vean cómo todo se va amarrando, ¿verdad? ¿Queda claro esa definición del problema entre desviación y realidad? Perdón, entre debiera y realidad. Sí, profe. Profe, pero en profe. este caso, digamos, que es el desempeño lo que queremos, o sea, ¿cómo se llama? Es que no es el desempeño, más bien es, digamos, la rentabilidad. O sea, ¿y cuál sería el real, el debiera y la desviación? El debiera es que yo debería conocer si es rentable o no antes de meter plata, ¿cierto? Ujú. Ese es el debiera. Eso es lo ideal. Ok, yo antes de invertir debería saber si la plata que estoy poniendo es segura y debería saber si es rentable o no. O sea, debería darme cuenta si por cada colón que yo pongo voy a recibir más dinero del que invertí. Ese es el debiera. Pero la realidad, ¿qué es? No sé. O sea, estoy a ciegas. Carezco de esos estudios. No conozco nada de eso. No tengo idea, ¿verdad? Entonces, O sea, ahí está esa desviación. el estudio fue eso, en ver cuál es el desempeño real, para Sí, ver cuánto, qué exactamente. tanto es la desviación, digamos. Exactamente. Y eso es cuantificable, ¿verdad? Cuantificable me refiero a que él pudo darse cuenta, ok, es rentable en tanto por ciento, o es más rentable en comparación con un barco eléctrico en tanto por ciento, o el VAN es tanto, o el retorno de inversión es tanto, o a los 5 años usted va a gastar tanto dinero en un barco eléctrico en comparación con un barco de combustión. Eso desde el punto de vista económico. Ya él en sus objetivos específicos también metió la parte ambiental, ¿verdad? Quiero darme cuenta también cómo estoy desde el punto de vista de generación eh, de huella de carbono y de azufre. Y con decirles otro dato que yo no sabía, que un barco de carga emite la misma cantidad de azufre que 50 millones de vehículos. O sea, entonces imagínense, ese era un dato que no se tenía. Entonces, desde el punto de vista ambiental, por lo que este muchacho investigó, ¿cuánto azufre se va a dejar de emitir al ambiente? Ok, entonces este tipo de estudios de análisis da pie a que más empresas o más inversionistas quieran ver qué tipo de proyectos pueden desarrollar desde este punto de vista. Y así nace todo. Los vehículos eléctricos nacieron así. Bueno, los vehículos eléctricos vienen desde inicios del siglo pasado, 1900, finales del siglo antepasado, 1890 por ahí. Pero últimamente ha tenido un gran auge, obviamente no solo por el efecto en el cambio climático que tienen, sino también desde el punto de vista económico. ¿Cuánta rentabilidad tiene para una persona tener un vehículo eléctrico en comparación con un vehículo de combustión? Ok, entonces todo nace a partir de ahí, por eso es que Tesla desarrolló lo que desarrolló y está siendo exitoso, por eso es que han salido nuevas marcas y a nivel mundial hay un montón de startups que realizan o que fabrican o diseñan o están en procesos de diseño y fabricación de vehículos eléctricos. ¿Por qué? Porque es un negocio rentable. O sea, yo ahorita no me voy a poner eh, no sé, a diseñar un barco o un barco de vapor, porque sé que no contamina lo mismo que un barco de combustión, pero desde el punto de vista de operación no es rentable, o sea, es muy lento. Entonces, ya ahí nos estamos metiendo con ciclo de vida útil, digamos, ese es un tema muy bonito, nos estamos metiendo con la etapa de operación del ciclo de vida útil de un activo. Pero bueno, es para que ustedes vayan, digamos que mapeando absolutamente todo, relacionándolo. Ahora, ese es un proyecto. Ahora este semestre hay otra estudiante que me imagino que ustedes la conocen, que se llama Angie Bajrano, que está por hacer un estudio en el TEC para determinar la capacidad en potencia, en kVA, ¿verdad?, que tiene el TEC para
instalar X cantidad de estaciones de carga para vehículos eléctricos. Entonces, ¿cuál es el problema de ella? El mismo. Actualmente se carecen de estudios para determinar, por un lado, si el TEC tiene la capacidad de colocar una X cantidad de estaciones de carga para vehículos eléctricos, y por otro lado ¿será rentable hacer eso? ¿Y a qué me refiero con será rentable? Eso es un proyecto que viene desde Vicerrectoría de Administración, digamos, de Humberto, que es el vicerrector. Simplemente le dijo a Piedra, mira Piedra, ¿qué pasa si aquí en el TEC nosotros queremos comprar, por ejemplo, 50 vehículos eléctricos y quitarnos de los que tenemos ahí o sea, los vehículos institucionales, ¿verdad? Tenemos la capacidad para cargar 50 vehículos eléctricos al mismo tiempo y por el tiempo que un vehículo eléctrico necesita ser, ¿cómo es que se llama? Cargado. Ahora, si no es así, tenemos que invertir. ¿Cuánto tenemos que invertir? Es rentable desde el punto de vista de que ahorita el FES es muy limitado y cada vez va a ser más limitado. Entonces, bueno, igual es información que no se tiene. O sea, deberíamos tener esa información, deberíamos conocer si es rentable, deberíamos ver si el TEC es capaz o tiene la capacidad desde el punto de vista técnico-financiero de poner eso, pero no lo conocemos. Realmente el desempeño real es que no se conoce. Entonces aquí entra esta muchacha para tratar de cuantificar esa desviación y su producto final va a ser, o sea, va a concluir si es rentable o no ponerlo. Básicamente eso es, ¿verdad? Ya estamos pensando, o sea, hay análisis técnico, análisis ingenieril, pero al final lo que se tiene es una decisión ejecutiva, una decisión directiva, gerencial, ¿verdad? Al final la información que nosotros estamos haciendo es para tomar una decisión gerencial. Entonces vean qué bonito ese tipo de proyectos que son retadores, que nos ponen a pensar, y compárenlo ustedes con, voy a ir a hacer un RCM a una compañía. ¿Para qué? No sé. ¿Qué problema me quita eso? No sé, unas cuantas fallas ahí en unos equipos. Sí, ¿cuánta plata me voy a ahorrar? $10,000 al año. $10,000 al año en un presupuesto de mantenimiento que es $600,000 al año. ¿Y qué valor agregado tiene eso? Que voy a ir a hacer un plan de mantenimiento preventivo en unas máquinas que no tienen. O sea, ya eso no, ¿verdad? Ya eso ya murió. Esos eran proyectos de graduación que se hacían cuando yo era estudiante, cuando yo hice la práctica ya por el 2010-11. Ya hoy en día, ya el ingeniero en mantenimiento que va a ir a hacer eso a una empresa, ¿qué es lo que pasa? El ingeniero de electrónica, el de mecatrónica, el de computación se le va arriba. ¿Por qué? Porque hace eso y le aplica 1000 cosas más. Entonces, al final, gerencialmente, se le saca más provecho. Entonces, al final eso es, ¿verdad? Al final eso es lo que se busca. Cuando ustedes van a hacer el trabajo de graduación, si quieren hacerlo en una empresa, en el TEC, una investigación o buscando un emprendedurismo propio, que hay varios estudiantes que han hecho eso y que para mí es bastante bueno y provechoso también. La idea es que, por ejemplo, ustedes lleguen a proponer, no que se esperen a que la empresa les diga qué hacer. Y ese es uno de los problemas que tienen muchos estudiantes de graduación. Les reitero, en termofluidos, en mecánica del sólido, en eso no sé cómo será. Aquí en el área administrativa, tanto Luis Gómez, ¿verdad? Como Carlos Piedra, como yo, ahora estamos enfocados en que los proyectos de graduación el estudiante tiene que llegar a proponer. No es lo mismo que ustedes lleguen, por ejemplo, no sé, alguno de ustedes va a hacer un proyecto en la JAX y que ustedes lleguen a la JAX y le digan, mira, fulanito de tal, ¿qué proyecto venís a hacer? No sé, lo que usted me ponga. Yo aquí aprendí, yo aprendí a hacer modelos de mantenimiento, sé hacer RCM, sé hacer TPM. Y uno como Jack se quedaría así, ¿pero qué? ¿Y qué me propones? Y uno dice, no sé, eso es lo que le ofrezco. ¿Qué valor agregado hay ahí? Cuando estos estudiantes que van a ser sistemas expertos llegaron a esas empresas y les ofrecieron, mira, creo que hay una médica, no recuerdo cuál es. Mira, médica, yo te propongo de que voy a hacer un sistema experto en tiempo real. ¿Qué es eso? Mira, un sistema en tiempo real lo que hace es que, por ejemplo, vos tenés una máquina y entonces automáticamente la máquina te dice cuál es su condición. Entonces automáticamente esa máquina te da un diagnóstico de cómo está y te pronostica cuándo va a fallar para que vos te prepares cuándo cambiar filtros, cuándo cambiar roles, cuándo cambiar X, Y cosa. Y ustedes hacen eso, es la pregunta que le hicieron. Y nosotros, de ahí sí,
Y dice, qué bueno. Entonces, vean la diferencia, ¿verdad? Ya hay ustedes desde su etapa inicial como profesionales, es decir, como estudiantes que van a hacer práctica, ya empiezan a figurar, ya empiezan a salirse de ahí. No es lo mismo que llegar a una empresa y que la empresa te diga, mira, yo quiero que me hagas un RCM. Y uno, de ahí sí, está bien, yo le hago eso. Hago lo que me piden, punto. O sea, ya eso ya no. Ya eso, digamos que como proyecto de graduación, no es que no se hace, porque sí se sigue haciendo en muchas empresas. ¿Por qué? Porque lamentablemente eso es lo que nosotros como ingenieros en mantenimiento hemos dado a conocer que hacemos. O sea, ahorita es un cambio de paradigma que no solo incluye al TEC, sino que también incluye a las empresas, ¿verdad? En donde ellos tienen que saber que nosotros estamos preparados para hacer más allá de un simple TPM, de un simple RCM, de un simple eh, mantenimiento preventivo. Que si es un modelo de gestión, está bien, vaya, haga un modelo de gestión de mantenimiento con su norma Covenant, con su auditoría MES o Covenant o la que quiera hacer, con su, no sé, su estrategia de mantenimiento, pero ok, ahora sí, ofrézcales algo más. O sea, no solo se quede en eso, ustedes tienen la capacidad para, no sé, empezamos a hacer un plan piloto, propongamos un plan piloto de un sistema experto. Ahora, obviamente esto tiene problemas. O sea, un sistema experto hace que ya no se ocupen técnicos y que inclusive ya no se ocupen ingenieros de mantenimiento en planta. Mucha gente va a quedar desempleada, pero lamentablemente a eso es lo que vamos. Entonces, a ustedes les queda capacitarse. En unos años, cuando ustedes ya tengan experiencia en sistemas expertos y todo, y los pongan a competir con un ingeniero que toda su vida ha hecho RCMs y TPMs y toda su vida ha estado metido en planta, ¿qué van a decir? No, y este ingeniero sabe programar, sabe hacer pronóstico, me ha ahorrado un montón de dinero, me quedo con él y el otro, pobrecito, pero muchas gracias, usted no se preocupó por capacitarse en estos temas contemporáneos, Industria 4.0, toda esta cuestión. Entonces, hacia ahí vamos, ¿verdad? Eso es lo que nosotros queremos ver a ustedes. Como les digo, área administrativa es eso. No sé cómo será termofluidos. Digamos, yo, si bien es cierto, trabajo en la parte de aire acondicionado y he sido profesor guía de sistemas de aire acondicionado, han sido diseños siempre, pero no sé si ellos ahorita irán a cambiar o simplemente también se querrán quedar con que el estudiante vaya, haga un diseño y se acabó. Igual, el que haga un diseño no está mal. O sea, se pueden aplicar muchos conocimientos y muchas cosas nuevas enfocadas a temas contemporáneos, pero ya eso depende del área si a ustedes les solicita hacer ese tipo de cosas. El punto es que en el área administrativa, eso sí, sí se está pidiendo. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok, muy bien. Existen dos tipos de problemas, digamos, como se ve aquí en el libro, convergentes, que son problemas lógicos o estructurados y tienen una respuesta única o definida, y los divergentes, que son soluciones que se contradicen entre sí y existe un número indefinido de soluciones, etc. Aquí nosotros nos vamos a enfocar en problemas convergentes, problemas que tienen una respuesta única definida, es decir, cuantificables. Estos van más del lado cualitativo, digamos, y estos cuantitativos. Entonces, nosotros vamos a trabajar en problemas convergentes. Tipos de problemas, qué se busca describir, qué, quién, dónde, cuándo, qué se busca explicar, por qué, cuáles son las causas. Ahí podemos nosotros discernir los tipos de problemas que tenemos, cuáles son los efectos o consecuencias, lo que les dije, perder el año, perder la beca, no ir a práctica. Buscan una solución a la realidad, sí o no. Por ejemplo, se busca también que los problemas que nosotros vayamos a trabajar estén enfocados con temas reales, cambio climático, eficiencia energética, desempleo, etcétera, ¿no? Si nosotros vamos no sé, a trabajar en un problema que no busca una solución a la realidad, ¿y entonces para qué? ¿Verdad? Simplemente no vale la pena, ¿verdad? Un mantenimiento preventivo, ¿y a qué me ayuda? O sea, ¿qué valor agregado me da en la empresa? Un sistema experto, puña, ya me estoy acomodando a temas contemporáneos. Voy a ser más rentable o voy a hacer que la empresa sea más rentable, etcétera, ¿no? Condiciones requeridas para la investigación de un problema, bueno, tener experiencia en el tema, vean cómo todo se va amarrando, experiencia en el tema a través de estudios, leyendo, o sea, estos cursos son de mucho leer y ya lo han visto desde Mante 1, ¿no? Ver cuál es la importancia del problema, qué conocimientos tengo yo para el manejo, qué relevancia científica tiene, voy a generar conocimiento o no,
¿Qué relevancia humana tiene? Voy a impactar directamente a los humanos, entiéndase a través del medio ambiente, a través de salud, a través de desempleo. ¿Qué relevancia contemporánea hay? ¿Estoy enfocado en lo nuevo o estoy haciendo algo que se viene haciendo desde los 70s? ¿Verdad? Ahí están esas diferencias. Condiciones requeridas, bueno, experiencia en el tema, hecho de haber sentido, conocido o presenciado de alguien algo, práctica prolongada que proporciona conocimiento de la vida adquirido por las circunstancias o situaciones, circunstancia o acontecimiento vivido por una persona. Ahí es una definición que hay de experiencia. De importancia es el incremento del valor de un producto durante las sucesivas etapas de su producción o distribución. Ahí radica también, o podemos definir nosotros si nuestro problema es importante o no. Conocimientos para su manejo, entendimiento, inteligencia, razón natural, relevancia científica, lo mismo, ¿es algo nuevo o es más de lo mismo? ¿Verdad? Relevancia humana, ¿cómo impacta mi problema a los humanos en el medio ambiente, laboral, salud, etcétera? ¿Qué relevancia contemporánea tiene? ¿Es pertinente o se va a descubrir el agua tibia? ¿Va a ser más de lo mismo o no? Entonces, todo eso está ahí dentro de lo que es el problema. Plantear el problema implica desarrollar, exponer o explicar ampliamente, formular el problema es concretar, precisar o enunciar. El planteamiento debe responder cuáles son las variables que se miden, qué relaciones se examinarán, cuál es la población. Importante, recuerden, el objetivo de un problema es encontrarle una solución. Ustedes en la vida real se van a encontrar con personas, y hay muchísimas, que en lugar de buscarle soluciones a un problema, le buscan problemas a una solución. Y vieran qué cansado es trabajar con gente así, ¿verdad? Porque siempre son peros y en realidad son personas que están muy acostumbradas a que les digan qué hacer, pero no se esfuerzan por pensar qué hacer para darle solución a un problema, ¿verdad? El problema es igual a un objetivo, ¿no? Es diferente. El problema es la situación anómala, ¿verdad? Es la desviación que yo tengo entre el debiera y la realidad. Y el objetivo es el enunciado en que se expresa la acción. Vean que es en singular, por eso es un verbo. La acción que yo voy a llevar a cabo para clarificar la situación, es decir, para atacar el problema. El objetivo es uno. Si yo tengo varias acciones, son varios verbos y por eso no sabría qué dispararle, ¿verdad? El objetivo expresa lo que se desea indagar y conocer para responder el problema, es lo que se aspira a lograr o alcanzar, y los objetivos deben de plantearse con claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso de investigación cuantitativa y ser susceptibles a alcanzarse. Son las guías de estudio y hay que tenerlos presentes durante todo el desarrollo. Los objetivos planteados deben ser congruentes entre sí. Esto es del libro de Sampieri y Hernández. El objetivo general expresa el fin concreto de la investigación, responde de forma directa a la formulación del problema, y el objetivo específico indica con precisión los conceptos o variables o dimensiones, los conceptos variables, perdón, o dimensiones sometidas al estudio. ¿Qué características tiene un objetivo? Indica los conceptos que serán estudiados, precisa las variables o dimensiones que serán medidas, señala los resultados que se esperan, define límites o alcances, se redactan comenzando con un verbo, ¿verdad?, en infinitivo, deben ser posibles de lograr y responden a una pregunta. Vean que todos los objetivos que nosotros planteemos deben cumplir con estas características. Si nosotros tomamos en cuenta todo esto, van a ver que redactar un objetivo es simple, ¿verdad? Y aquí tenemos la taxonomía de Bloom, que por ahí les queda. Esto les va a ayudar un montón. Por ejemplo, verbos para formular objetivos generales. Aquí tenemos todos estos, ¿no? Y para objetivos específicos tenemos todos estos. Entonces, la taxonomía de Bloom nos dice que, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto en donde queremos generar conocimiento, podemos utilizar estos verbos. En donde queremos generar comprensión, podemos utilizar estos verbos. En donde vamos a aplicar algo, podemos utilizar estos verbos. Donde vamos a analizar, podemos utilizar estos. Para resumir o sintetizar estos. Y para efectuar una evaluación, podemos utilizar estos. Entonces, esto les queda por ahí. Esto les va a ayudar para definir qué verbos pueden utilizar ustedes para definir los objetivos. El objetivo general es un enunciado proposicional cualitativo, integral y terminal. A los planes como máximo nivel de propósito le corresponde un objetivo general. El objetivo general tiene como atributos el ser cualitativo. También en lo esencial es la calidad, pero ya no es un valor ni es permanente, integral o terminal. Ahí ustedes lo pueden leer. Los objetivos específicos son derivados del objetivo general.
constituyen el último o menor nivel, son cualitativos. El hecho de que para precisarlos aún más corresponde identificarlos, no los hace cuantitativos. Al cuantificar los objetivos específicos, aparte de ellos, los convertimos en metas. Eso hay que tenerlo ahí presente. Los elementos claves de un objetivo, bueno, aquí lo tienen. Informar de las acciones que se seguirán durante la investigación, aclarando así la intención del proyecto. Entonces, por eso es que es tan importante redactar bien los objetivos. Un objetivo mal planteado va a llevarme a que la investigación sea errónea. ¿Ok? Entonces, por eso es que es importante, o nosotros hablamos mucho de redactar bien los objetivos. Una herramienta que les puede ayudar a hacer bien un objetivo es hacer como un mapa conceptual, ¿verdad? De cuál es el problema, a dónde quiero ir yo, qué se busca. Entonces, a partir de aquí, ustedes ya pueden empezar a definir lo que son los objetivos, tanto el general como como los específicos. Ya vamos a terminar, yo sé que ya casi es hora, pero ya casi. Elementos clave de un objetivo: deben desarrollar un conocimiento, enfocarse en obtener datos, suministrar teorías y arrojar luz sobre un tema determinado. Deben expresar el contenido de una investigación. Vean aquí lo que les acabo de decir: el éxito o fracaso de la investigación depende del fiel cumplimiento de los objetivos planteados, y si están mal planteados, la investigación va a fracasar. Un problema bien planteado constituye la mitad de la solución. Esa es una frase que nos dice por ahí ese señor. La justificación es exponer todas las razones las cuales nos parezcan de importancia y nos motiven a realizar una investigación. ¿Para qué servirá y a quién le sirve? ¿Qué trascendencia tiene, utilidad? ¿Qué uso se le va a dar a la información? Si vamos a cubrir o no un hueco en el conocimiento, si se va a utilizar algún modelo nuevo para obtener y recolectar información. Recuerden que todo esto debe estar referenciado, ¿verdad? No se valen opiniones propias. Se procede a definir el por qué y para qué, o lo que se busca y para qué. Se desarrolla el tema de estudio. Por ejemplo, sigo con el barco. ¿Para qué este muchacho hizo este estudio? Bueno, pues ahí tiene varios ejes desde el punto de vista de justificación. Primero que todo, el plan de descarbonización. Segundo, el cambio climático. Tercero, la rentabilidad. Hay varios puntos que obviamente cuando ustedes leen e investigan se van a dar cuenta, y la justificación va a salir por sí sola. El Plan Nacional de Energía pues tiene justificaciones para un montón de objetivos que ustedes, o proyectos o investigaciones que ustedes pueden plantearse. El Banco Mundial también, los problemas de desempleo, ¿verdad? Digamos, si ustedes dicen que este proyecto va a mejorar el desempleo en el país, y sí, pero ¿cuánto? ¿Y quién te dice que lo va a mejorar? ¿Por qué? O sea, ¿cuál entidad en Costa Rica me da a mí cuál es el nivel de desempleo actual y cuál es la proyección? ¿Cuánto mejoraría yo ese gap, digamos, o ese número con mi proyecto? Entonces, todo esto tiene que estar justificado, ¿verdad? No es el a mí me parece. Conveniente en cuanto al propósito académico, la utilidad social, el sentido de urgencia, para qué servirá, de quiénes sirve, la relevancia social, implicaciones prácticas, el valor teórico, la utilidad metodológica. ¿Qué elementos concurren en la justificación? Bueno, pues datos estadísticos, lo que les decía, resultados de algún diagnóstico, carencias o necesidades detectadas, fortalezas y oportunidades propias. La viabilidad de la investigación, la disponibilidad que yo tengo tanto de recursos financieros, humanos como materiales, y eso va a determinar el alcance, ¿verdad? O sea, si yo tengo recursos financieros limitados para estudiar si un barco eléctrico es rentable, yo jamás voy a poner dentro de mi alcance que voy a hacer un prototipo. Si no tengo la plata ni para comprar ni para comprar el agua para echar el barquito a andar, ¿verdad? Entonces ahí eso me define el alcance de la investigación. La evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema, y eso es como un resumen, digamos, qué más necesitamos saber del problema, qué falta estudiar o abordar, qué no se ha considerado, qué se ha olvidado, y todo esto nos va a ayudar a ubicar nuestra investigación. Y finalmente, bueno, aquí casi no se ve esto blanco, pero elementos del planteamiento del problema. Todo esto es como un resumen, ¿verdad? Incluye lo que debe estar dentro del planteamiento del problema. Aquí están los objetivos de la investigación. Esto de preguntas de investigación, no lo estamos poniendo dentro de los entregables de cada trabajo, pero si ustedes leen el libro, ahí los van a ver. Les va a ayudar también a ubicar el problema, ¿no?
y tal vez a entender un poquitito más el problema de la investigación y la justificación. Aquí está la justificación, la viabilidad y la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Entonces, bueno, eso sería el tema del día de hoy. Espero que de verdad echen cada uno para su saco, como se dice popularmente, ¿verdad? Y trate así de, de aplicar lo que hemos visto y de ser creativos en la generación de ideas y pensar ya como ingenieros ejecutivos, ya no como estudiantes, ¿verdad? Ya ustedes están afuera. No sé si tienen alguna duda o consulta. Profesor Rato, alguien ahí levantó la mano. Ah, bueno, sí, perdón, es que como no estaba viendo eso, tengo a Diana. ¿Alguna consulta, Diana? Ya la bajó. No, profe, fue un dedazo ahí. Ok, no hay problema. Sí, ahí si alguien levanta la mano me disculpa porque cuando estoy compartiendo el PowerPoint no logro ver. Voy a parar la grabación en este momento